Bien, podemos arrancar con una actividad un poco sencilla, ¿sí? Para repasar un poco estos conceptos que vimos en el anterior video. Y por ejemplo, yo les pido de este triángulo, me olvidé de darles un poco más de información, supónganse que este mide 6 centímetros, me parece que igual este lo hicimos un poquito en clases, pero solamente un ejemplo. Vamos a abarcar un poco más, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo y nos pide hallar el seno del ángulo, ¿sí? Y escribir aproximadamente cuánto mide ese ángulo, porque hay veces que cuando nosotros lo hagamos en la calculadora no van a dar números redondos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una especie de aproximación. Ahora lo vamos a ver igual. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo seno del ángulo y no tengo el ángulo. ¿Cómo hago para obtenerlo? ¿No? Esto no lo vimos en el video anterior. Pero yo sé, si me guío con el primero, yo sé que el seno del ángulo, ¿qué relacionaba? ¿Qué lados relacionaba? El opuesto a él y su hipotenusa, ¿sí? ¿Y cómo me acuerdo de esto? Yo por lo general, como decía antes, siempre utilizo la palabra SOHCAHTOA. Ustedes se dirán qué significa SOHCAHTOA. Justamente esta S viene de la letra con la que empieza el seno, que es la S justamente. La S viene de seno, la O de opuesto y la H de hipotenusa. Justamente el seno es opuesto sobre hipotenusa. La C es coseno, la A adyacente, y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la T, que es tangente, opuesto sobre adyacente. Es como una palabrita que a mí al menos me ayuda un montón para recordar las razones trigonométricas, ¿no? Con qué relaciona el seno, qué relaciona el coseno, qué relaciona la tangente, ¿sí? Así que bueno, justamente el seno relaciona el lado opuesto a él y la hipotenusa. ¿Cuánto mide el lado opuesto? 6. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 10. ¿Sí? Entonces se puede obtener. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo una variable por despejar, una letra. No tengo dos. Si tuviera dos incógnitas o variables, ahí estaría un poco más complicado. Entonces me queda 6, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es 10. Bueno, eso si quieren lo pueden simplificar. No hay problema, ¿no? Hacemos por 2. 6 dividido 2, 3. 10 dividido 2, 5. Entonces me queda, ¿no?, el seno de 3/5. ¿Y qué hago? Yo puedo pasar este seno, ¿sí?, para el otro lado, ¿no? Y es más, acá me queda, antes de hacer eso, me queda seno de alfa es igual a 3/5. ¿Sí? Acá yo ya puedo ir completando mi actividad, ¿no? El seno del ángulo es 3/5. Ahí lo obtuve. Ahora, ¿qué me pide? ¿Sí? Ahí, yo ya sé que el seno del ángulo es 3/5. Lo acabamos de ver acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide el ángulo? Es decir, ¿cuánto tiene que ser alfa para que el seno de ese ángulo me dé 3/5? Se puede hacer, ¿sí? Como si fuera una ecuación. Paso este seno que está afectando a este ángulo para el otro lado, pero pasa de una forma un poco particular, ¿sí? Pasa como seno a la menos 1 de justamente ese 3/5. ¿Sí? Pasa como seno a la menos 1 y acá es en donde vamos a nuestra calculadora. En la calculadora digital que ustedes tienen tendrán que escribir. ¿Ven que a donde dice sin? No sé si acá se enfoca un poquito. Arriba, ¿ven que en letras como amarillas dice sin a la menos 1? Justamente es esto. Es esto que está acá. Se desenfocó todo. Justamente es eso que está acá. Entonces, lo que hago es, si yo aprieto así, ¿sí?, así nomás, me aparece el seno. No, yo quiero el seno a la menos 1, es decir, esto. Entonces, apretamos Shift, seno, y ven que se pone seno a la menos 1. De 3 sobre 5, o 3 dividido 5. Es lo mismo. Cerramos paréntesis y apretamos el igual. Y me aparece, ¿no?, 36. ¿Ven ese número? 36,8698, pero yo no puedo anotar eso así, porque ese número corresponde al sistema decimal.
Nosotros estamos trabajando con ángulos, con grados, minutos y segundos. Entonces, así, sin tocar nada en la calculadora, voy a escribir este número que está acá en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Voy al botón de acá. ¿Ven este que hace grados y esos de arriba representa justamente los minutos y los segundos? Aprieto y fíjense cómo me lo escribe. ¿Sí? Entonces es por eso que decimos que aproximadamente este ángulo alfa mide 36 grados, 52 minutos y fíjense, tengo 11,63, ¿no? Este 6, como es más grandecito que 5, yo lo quiero terminar acá, ¿sí? A partir de acá. Como este 6 es más grande, le añado una unidad a estos segundos, ¿sí? Me quedaría 12 segundos. ¿Sí? Ustedes están muy acostumbrados, ¿no?, a ver los ángulos como solamente con grados, pero no, pueden darnos estas medidas, ¿sí? Es por eso que en el anterior video hablé un poco de eso, ¿no?, de los grados, minutos y segundos. Entonces, bueno, aproximadamente el ángulo alfa mide 36 grados, 52 minutos y 12 segundos. ¿Sí? Ahora, con coseno podemos hacer algo muy parecido. Tenemos el coseno del ángulo alfa. Recordemos que ahora el coseno relacionaba su cateto o el lado adyacente con la hipotenusa. El adyacente a este ángulo alfa es el 8. Entonces me queda 8 sobre la hipotenusa, que es 10. Puedo volver a simplificar esto, ¿no? Divido arriba y abajo por 2, me queda 4/5, ¿no? Entonces el coseno, ya me está volviendo a poner la S, el coseno del ángulo alfa es 4/5. Ya puedo completar mi tarea acá arriba. Bien, ¿y ahora cuánto mide ese ángulo? Aproximadamente. ¿Y qué pasa? Vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Y nosotros ya deducimos algo. A ver, acá llega a la conclusión de que alfa tiene que aproximadamente, ¿no?, medir 36 grados, 52 minutos y 12 segundos, ¿no? Aproximadamente. Acá, cuando yo pase este coseno para el otro lado, y va a pasar como coseno a la menos 1, ¿sí? Cuando yo lo pase para el otro lado de esta manera, tengo que tener cuidado, ¿no? O sea, fíjense cuánto me quedó alfa acá. Y acá no me puede dar dos cosas totalmente distintas, porque estamos hablando del mismo ángulo, ¿no? Es verdad, las relaciones son diferentes. En el caso del seno, relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y acá el adyacente con la hipotenusa. Pero estamos hablando del mismo ángulo, no me puede dar dos cosas distintas. Como estamos hablando de aproximaciones, qué sé yo, me puede quedar acá 36 grados, 52 minutos y 14 segundos. Pon el que se pase un poquito, pero poquito. Si yo hago esto y me queda 50 grados, ¿no? Y qué sé yo, 10 minutos y 12 segundos, no, ahí hay un problemón, ¿no? No es que me pase un poquito, me pasé un montón. Entonces, de vuelta, voy a mi calculadora, la prendemos y ponemos Shift, Cos. Y ven, si yo solamente aprieto el coseno, me hace el coseno del ángulo. No, yo quiero averiguar el coseno, ¿sí?, a la menos 1. Justamente quiero averiguar qué debe valer este ángulo para que cuando yo haga el coseno me dé 4/5. Entonces, Shift, Cos de 4 sobre 5 y me da 36, 86, 90. Vuelvo, estoy tratando con un ángulo, con el ángulo alfa, ¿sí? Tiene que estar en grados, minutos y segundos. Voy acá, aprieto el botón y ven que me quedó exactamente lo mismo. En el anterior me había quedado exactamente igual, nada más que yo lo aproximé y le coloqué este 12. Pero ven que quedó lo mismo. Si yo hago acá eso que hice en el anterior, me va a quedar lo mismo. 36 grados,
52 minutos y 12 segundos. No, me tiene que quedar lo mismo. Qué sé yo, si estamos hablando de aproximaciones, puede ser que me pase por muy poquito, pero por muy poquito, ¿eh? Así que bueno, ahí ya tengo también esto. Por lo tanto, en el ángulo beta, lo que vamos a hacer es, si están viendo este video, darles un poquito de tiempo para que lo hagan, ¿sí? Pónganle stop al video. Yo lo que voy a hacer es ponerle stop y resolverlo aparte, ¿sí? Pero traten de hacerlo ustedes, después le ponen play, ¿sí? Y fíjense si lo hicieron bien, ¿sí? Así que ahora van a ver todos los resultados de estos de acá. Bien, ahí están los resultados. Se movió un poco el ojo porque estaba moviéndola para todos lados, pero bueno, justamente acá están los cálculos, ¿no? El seno de beta justamente relaciona su lado opuesto con la hipotenusa. Es lado opuesto sobre hipotenusa. En el caso, del ángulo beta, vemos que su opuesto es 8, su hipotenusa es 10, ¿no? Realicé la división, acá después anoté. El seno de beta es 4/5 y después lo pasé para el otro lado y hice lo mismo que antes, ¿sí? Lo mismo que con el coseno de beta. Muy parecido al anterior. Y acá es en donde decimos, ¿tiene sentido esto? Porque tengo que recordar otras cosas, otras cuestiones con respecto a los triángulos, ¿sí? Y es que la suma de sus ángulos internos tiene que dar 180. Recordemos que también habíamos comentado que alfa y beta, o los ángulos agudos del triángulo rectángulo, son complementarios, suman 90 grados. Justamente si ustedes, una forma de verificar esto, o de saber si medianamente está bien, es decir, bueno, si yo hago, como son aproximaciones, puedo no dar en el clavo al 180, ¿sí? Aclaro. Pero acercarme un montón, sí, porque estamos hablando de aproximaciones. Entonces, tenemos 36. ¿Cómo colocamos esto? Grados, minutos y segundos. Fíjense, 36 grados, 52 minutos y 12 segundos, lo mismo. Ya la calculadora, al escribirlo así, da por entendido que estamos hablando de minutos y segundos, ¿sí? No hace falta poner 2 veces, 3 veces, no, ¿sí? No hace falta. Acá la calculadora ya se da cuenta que este 36 corresponde a los grados, este 52 a los minutos y el 2 a los segundos. Más el ángulo beta que mide 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Si yo lo sumo, me tendría que dar 180 o acercarme un montón. Como estamos aproximando, puede ser esa posibilidad, ¿sí? 90 grados. Tiene que darme 90 porque eran complementarios. Mala mía. Justamente, perfecto, me da 90. Fíjense, buenísimo, porque 90 más este ángulo de acá, que es recto, que también es 90, ¿sí? 90 más 90, 180. Ahí sí, la suma de los ángulos internos del triángulo, 180. Perdón por lo de antes. Me parece que igual al principio había dicho, ¿no?, que sean complementarios. Es decir, que sumen 90 grados, no 180, 90. Y dio en el clavo, ¿sí? Así que, buenísimo. Bien, y después, para terminar este video, vamos a hacer otro. Supongamos que me dan este ejercicio, ¿no? Y me dicen que tengo que calcular todos los lados del triángulo y todos sus ángulos interiores, obviamente, ¿no? ¿Y acá qué pasa? Este triángulo es un poco más particular, ¿no? No es como lo que estábamos trabajando antes. Pero, ¿qué les dije yo en el primer video? ¿Qué pasaba si yo agarraba ese triangulito y lo daba un poquito vuelta o lo invertía, ¿no? Uno podía llegar a confundirse, ¿no? ¿Dónde está la hipotenusa? ¿Cuál de esos lados es? Y yo les di un tip muy importante, ¿no? Les dije que el ángulo, que la hipotenusa, ¿sí?, siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Y acá ustedes tal vez a simple vista no ven un triángulo rectángulo, pero sí, es un triángulo rectángulo. Acá el ejercicio me está identificando que este ángulo es recto. Eso significa que mide 90. Por lo tanto, este es un triangulito rectángulo, ¿sí? ¿Y qué acabo de decir? El tip muy importante, que el lado opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, esto es la hipotenusa. Y los otros lados, los catetos, ¿no? Acá el ejercicio me está dando un poco de información, ¿no? Me dice que el lado DE, el segmento DE, mide 12 centímetros.
y DF 20. Y ustedes se estarán preguntando, pero profe, ¿qué razón trigonométrica utilizo? Porque no tengo los ángulos, ¿no? Es decir, este no lo tenemos, este tampoco, pero sí tenemos dos lados, entonces podemos aplicar razones trigonométricas para obtener los ángulos, ¿no? Pero, antes de ir a las razones trigonométricas, supónganse que yo quiero averiguar este lado, ¿no? Pero de otra forma. Supónganse que no quiero utilizar las razones trigonométricas porque yo digo, están un poco difíciles, recién las empecé y no entiendo mucho. ¿Y qué puedo hacer acá? Tengo un triángulo rectángulo, tengo dos lados del mismo, los catetos, pero no tengo la hipotenusa. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Fíjense cómo a veces no es tan indispensable aplicar sí o sí las razones trigonométricas, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta todas estas cuestiones de los triángulos rectángulos o de los triángulos que la suma de los ángulos internos sea 180. Todos esos datos, toda esa información me va a servir y ayudar un montón para la resolución de estos ejercicios, ¿sí? Yo me acuerdo que el teorema de Pitágoras era la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? La hipotenusa es verdad, yo no la tengo, es mi incógnita, pero sí tengo los demás catetos. Uno mide 12 al cuadrado, más el otro va a medir 20, y bueno, al cuadrado. Justamente yo esto lo resuelvo. 2 al cuadrado me parece que es 144. 20 al cuadrado ya lo hago con la calculadora. 20 al cuadrado me da 400. ¿Sí? Justamente 144 más 400 es 544. ¿No? Y si yo hago la raíz cuadrada, porque este 2, ¿no?, está como exponente, si yo quiero dejar a la hipotenusa sola para averiguar su valor, paso ese exponente 2 para el otro lado, como raíz, ¿no? Y hago la raíz cuadrada de 544, y esto me da, esta calculadora científica tiene la particularidad de darme los resultados de esta forma, ¿sí? Ahí lo que hizo la calculadora es extraer factores, algo que vimos en cuarto. Pero bueno, supongamos que vamos con aproximaciones, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto es esto en decimales. Entonces aprieto Shift igual, y aproximadamente tu hipotenusa mide 23,32 centímetros. ¿Sí? Aproximadamente. Si no, si vos querés ser un poco más perfeccionista y decir, no, yo quiero la hipotenusa bien, bueno, puedes escribir 4 por raíz cuadrada de 34. Esto sería como la forma exacta, ¿sí? Y esto es una aproximación. Nosotros vamos con aproximaciones, no importa, no pasa nada. Lo importante es entender lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la hipotenusa mide eso, aproximadamente 23,32 centímetros. Aproximadamente. Ahora bien, tengo que averiguar los ángulos. Ahí sí, inevitablemente, tengo que aplicar alguna que otra razón trigonométrica, ¿no? Si yo tuviera un ángulo, al menos uno, podría, por suma de ángulos interiores de un triángulo, plantearme una ecuación, ¿no? Digo, bueno, la suma de estos tres me tiene que dar 180, me planteo una ecuación y listo. Pero como no tengo estos dos ángulos, lamentablemente tengo que aplicar alguna razón trigonométrica, ¿no? Entonces, digo, bueno, este dato de la hipotenusa yo lo obtuve yo mismo, ¿no? Entonces, pude haberme equivocado. No es el caso, no es que estoy diciendo que me equivoqué, pero uno cuando hace ejercicios dice, voy a la segura, voy a trabajar con los datos que me da el ejercicio, que me da el profe o la profe, ¿sí? Porque yo estoy seguro de que esos datos están bien, me los está dando, ¿sí? Ya si me lo da mal es problema suyo, ¿no? Pero yo voy a trabajar con los datos que me da el ejercicio, en este caso el 20 y el 12 centímetros. No voy a trabajar con la hipotenusa por dos motivos. Pude haberme equivocado y otro, esto es una aproximación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa razón trigonométrica que relaciona los catetos adyacentes y opuestos? Es decir, que no está la hipotenusa.
esa razón es la tangente. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, este es el ángulo E, le podemos decir, y este es el ángulo F. Vamos con el E. La tangente del ángulo E, ¿sí?, es igual, y tengo que acordarme, SOHCAHTOA, TOA, tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto al ángulo E es 20, y el adyacente, el que está pegadito, no es la hipotenusa, el de acá, 12. ¿Sí? Porque uno a veces se confunde y dice cateto adyacente, pero este y este están pegados. Sí, pero este es la hipotenusa, por lo tanto es este, ¿sí? Entonces, ahí podemos simplificar si queremos, ¿no? Podemos hacerlo por 2. Me quedaría... no, por 4 podemos, mejor. Por 4. 20 dividido 4, 5, ¿no? Y 12 dividido 4, 3. Entonces, la tangente del ángulo E es 5 tercios. Para averiguar el ángulo, lo que hago es lo que hice en la actividad anterior, pasar esa tangente para el otro lado. Pasaría como menos, ¿sí? Tangente a la menos 1 de 5 tercios. No me hago mucho quilombo. Voy a mi calculadora y escribo, ¿sí?, tangente shift tan, que me lo va a poner como menos 1, de 5 sobre 3. ¿No? Y ahí me da 59,036, 59,03624. Recordemos que esto es un ángulo, entonces tiene que estar escrito en forma sexagesimal, ¿no? En forma de ángulo. Entonces aprieto acá. Y fíjense, 59 grados, 2 minutos y 10,48 segundos. Este 0,48 no lo escribo, lo aproximo, ¿sí? Y escribo, como este 4 no es 5, ¿sí?, me termino ahí, entonces no le sumo ninguna unidad, ¿sí? Quedan 10. Sería 59 grados, 2 minutos y 10 segundos. Si no podemos ponerlo todo, es lo mismo. Si no ponemos 10,48 segundos, si no queremos aproximar. Lo que digo es que no pasa nada si lo escribimos así, si lo quieren escribir todo completo como está en la calculadora, ¿sí? No pasa nada. Pero bueno, eso sería el ángulo E, ¿no? Ahora tengo dos opciones. Con este ángulo, ya que lo tengo una aproximación, lamentablemente, pero si no tuviera una aproximación y tuviera el cálculo más exacto, tal vez no con esa coma, podría decir, bueno, yo ya sé que el ángulo E y el ángulo F, la suma me tiene que dar 90 grados sí o sí, ¿no? Son complementarios. Ahí podría armarme una ecuación y decir E más F igual a 90. Reemplazo a la E por el resultado que obtuve y ya está. Esa es una manera. La otra manera es decir, bueno, utilizo razones trigonométricas para obtener el ángulo F. Y de vuelta utilizaría la tangente de F, que relaciona los lados que el ejercicio me dio, ¿sí? Entonces haría la tangente de F, que es opuesto, 12, sobre adyacente, que en este caso es 20. Acá yo si simplifico me queda 3/5, ¿no? Al revés. Obviamente no voy a llegar al mismo ángulo, porque estoy hablando de ángulos diferentes. Acá es E, acá es F. Paso esa tangente para allá. Y la calculo en mi calculadora. Sería shift tan, ¿no?, de 3 sobre 5. Esto me da un resultado. Y a dicho resultado lo tengo que colocar en grados, minutos y segundos. Y ahí está. Me da 30 aproximadamente. Si yo lo quiero aproximar sería 30 grados, 57 minutos y 40. Como acá es 5, si yo quiero puedo sumarle una unidad, me quedaría en 50, ¿no? Si yo lo quiero aproximar, ¿sí? Si no, si lo quiero dejar exacto, puedo poner ese número con coma y decir, bueno, 30 grados, 57 minutos y 49,52 segundos. ¿Sí? Lo puedo dejar de cualquier forma.
¿sí? Y justamente si yo sumo estos dos ángulos, me tiene que dar como resultado 90 grados, porque eran ángulos complementarios, recordemos, ¿sí? Si ustedes suman, fíjense, estas aproximaciones, tal vez no lleguen, ¿sí?, a 90 y se acerquen un montón. Pero me parece que como yo lo aproximé, sí, siguiendo esa reglita, ¿no? De si es 5 o mayor, que sea, ¿no?, le sumamos una unidad. Si es menor a 5, se lo dejamos así. Si ustedes hacen la suma, como hicimos en el ejemplo anterior, van a ver que van a llegar a 90 grados. Y ahí averiguamos todos los ángulos, ya sabemos que es 90, averiguamos los dos ángulos que nos faltaban utilizando razones trigonométricas y la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Podíamos haber hecho la hipotenusa de otra manera? Sí, utilizando razones trigonométricas. El problema es que no tenía los ángulos, entonces estaba un poco más complicado. Ahora que los tengo, podría hacerlo, pero me parece que es medio al pepe, ¿no? Si ya tengo acá el teorema de Pitágoras. Así que bueno, espero que se haya entendido en los ejemplos. Cualquier duda que tengan me dicen. Más adelante subiré un video explicando lo de los ángulos notables, ¿sí? Así que nos estamos viendo.